ONG dedicada a generar conciencia fiscal en toda la sociedad. Y fue impulsor del régimen de transparencia fiscal al consumidor, que ya lo presentaron acá en Salta a través del diputado provincial José Gaufín. Matías, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. A ver si lo tenemos allí. Sí, hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, Buenas ¿qué tal? noches. Bueno, gracias por estar con nosotros a esta hora. Y un poco qué importante, ¿no? Sentir transparencia fiscal. Qué bueno es para nosotros como cuando pagamos la nafta, que no sabemos cuánto pagamos de combustible y cuánto de impuestos. Así es, de eso se trata. Uh-huh. Eh, digamos, algo tan simple, Miguel, como el hecho de saber qué parte del precio, cuando uno va a hacer una compra, es el precio del producto en sí mismo y qué Ajá, parte de los impuestos. Esto ajá. es algo como muy básico, muy básico. Uh-huh, Y cuando tenemos la oportunidad de ir a algún país limítrofe, uh-huh. Uruguay, Chile, Paraguay, nos damos Sí, cuenta de que vamos, hacemos una compra y se nota cuánto es el IVA. Y claro, no mucho más impuestos porque no tienen otros claro, impuestos. claro, claro. Bueno, en el país de los impuestos más altos del mundo, que es la Argentina, y donde el IVA es apenas, en algunos casos, apenas un tercio de la carga fiscal total, bueno, eso estaba prohibido y hasta estaba sancionado mostrar los impuestos al consumidor final. Tendría Si que vos haber un eras un porqué, ¿no, Matías? ¿Por qué? Porque debe haber algo que yo hago para no mostrarlo. Porque si no lo mostraría, sería transparente. Exactamente. Vos sabés, Miguel, que nos fuimos ahí a los debates parlamentarios de cuando esto se sancionó, la ley Ah, del IVA en el año 73. Para la gente más grande a lo mejor se acuerda, Héctor Sandler levanta la mano el diputado y dice, señores, no entiendo por qué estamos poniendo este impuesto en la clandestinidad. Una palabra muy de la sí, época, sí, ¿no? oculto, Este, llamale. exactamente, ¿por qué lo estamos ocultando? ¿Qué era lo que nos estaba diciendo el diputado? Cuando vos a la gente la desconectás de los impuestos, Uh-huh, no sabe los impuestos que está pagando, bueno, lo que lo haces es que no tenga ni idea de cuánto está soportando de impuestos y por lo tanto, cuando se sancionen impuestos, no se va a oponer porque no los está viendo, porque no claro. sabe que los está pagando. Ajá. Entonces, claro, eso es un descampado para el político que quiere sancionar impuestos, porque no ve ningún límite. ¿Sabés que tengo No, digamos, en la memoria, tengo un buen ejemplo, Matías, que lo vas a recordar, que se sacó? Néstor Kirchner tenía que financiar a los atletas olímpicos, que siempre tuvo un problema cada vez que había Olimpiadas. Y cuando apareció el boom de la telefonía digital, le agregó un puntito al pago de la telefonía digital para subsidiar a los atletas olímpicos. ¿Te acordás de eso? exactamente. Y eso Entonces después se eso, sacó. Entonces el que atleta no tenía olímpico... nada que ver, digamos, la telefonía con las Olimpiadas, pero claro, cada uno dice, Uh-huh, bueno, y si le agregamos un punto acá, y si le agregamos un punto allá, ajá, y si le agregamos 2 puntos más, ¿qué hace 2 puntos más? Bueno, eso terminó, por uh-huh, ejemplo, en una investigación que hizo el Banco Mundial, y donde hizo un ranking, digamos, de los 190 países. Lo que hizo fue medio como que le dijo a los países, muchachos, saquen una hoja. Le voy a dar un ejemplo, como si fuera la facultad, uh-huh. ¿viste? Como si fuera un ejemplo de costos. Saquen una hoja, vamos a hacer un ejercicio de una pyme sujeta a estos 10 datos. Uh-huh. Tiene 60 empleados, inmuebles, se vende la maceta en 120, lo que de costo tiene 100. Bueno, resuélvanlo con sus sistemas tributarios de cada uno de los 190 países. Por Uh-huh. eso lo hizo hasta el año 2020. ¿Sabés que el único país, Miguel, que no le alcanzaban las utilidades de esa pyme para pagar los impuestos fue Argentina? Nos daba 106%. Pero a Chile, ¿cuánto le daba? Le daba 37%. Bueno, pues te falta un dato ahí, te falta un dato, un ejemplo, digo yo, ¿no? ¿Con qué remarco yo? Remarco con un 50 para que no me dé el número, o sea, mi producto, me falta ese dato, es decir, si yo lo remarco... Exactamente, exactamente. Es decir, una de dos, Miguel, Uh-huh, o lo que vos decís, que tengo que subir los precios claro, a un nivel para pagar. altísimo para meterle el Uh-huh, 40 y 50% de impuestos que tenemos en la Argentina, uh-huh, de acuerdo al rubro que sea, claro. 42% en alimento, 48% en bebidas, 50,3% en la Sí, ropa, sí. 54% en autos Claro, de baja ¿cuánto gama, pago yo del litro de leche? 48%. Hoy me sale el litro, 1.300 pesos, por decirte, ¿cuánto verdaderamente pago de leche? ¿Leche? ¿Cuánto a la Exactamente. leche en sí? ¿Cuánto es? Entonces, esa es una, Miguel. Uh-huh, La otra
es que la gente se pase a la informalidad, que el empresario se pase a la informalidad, y ahí donde tenemos el 45-46% se estima de informalidad. Es decir, que en la Argentina se vende un producto con factura por cada producto sin factura. Una locura, no puede vivir un país así. Le pongo al llano a la informalidad. Señora, señor, ¿va a comprar esto? Bueno, si usted me paga en efectivo, 20 menos. Si me paga en transferencia, 20 menos. Bueno, esa es la informalidad. Es que eso, al tener el 46% de informalidad, Miguel, hemos naturalizado esa informalidad. Y entonces nos acostumbramos a que el proveedor nos mande un presupuesto por escrito, diciendo precio con factura tanto, precio sin factura tanto otro. Eso en otros países, si vos llegás a decir en una mesa social, en una mesa familiar, en una mesa profesional, yo evado, y probablemente no te vuelvan a invitar. ¿Me entendés? Entonces, y nosotros acá lo tenemos naturalizado como que es algo que es lo natural, porque de otra manera no podés sobrevivir. Ojo, no lo estoy justificando, simplemente estoy describiendo una realidad. Mira qué análisis que hago, Matías. Si está tan naturalizado y es habitual que uno en su facturación diaria, ponele factura en el día 100.000 pesos, pero hace 50 en blanco y 50 por afuera, en definitiva, está haciendo lo que quiere. O sea, exactamente. O sea, está recaudando lo que quiere, cometiendo, llamarle un delito, entre comillas, pero está recaudando, porque venden negro. Exactamente. Entonces, Miguel, ¿a qué apunta este régimen de transparencia fiscal al consumidor, que es lo que hemos impulsado desde Lógica? ¿Por qué lo impulsamos? Porque nosotros decimos, señores, esto es una moneda que tiene dos caras. De un lado es los impuestos más altos del mundo. Del otro lado, el régimen que más ha ocultado los impuestos, nosotros decimos en el mundo, porque no hemos encontrado un país que prohíba y sancione al vendedor que llegue a mostrar los impuestos. Eso es totalmente irrazonable. La otra forma de ocultar, Miguel, es que vos metas detrás del árbol del vendedor impuestos, metas detrás del árbol del mayorista impuestos, metas detrás del industrial que procesa, por ejemplo, el alimento, y metas detrás del árbol del productor impuestos. Todos impuestos que la gente no tiene ni la menor idea que está pagando. Ahora, déjame que te recurra a una analogía. A ver. Supongamos que yo tengo presión alta, presión arterial alta, y me dice el médico, no tenés que comer con sal. ¿A alguno se le ocurre pensar que cuando me dice el médico que me cuide de comer sin sal, es solamente la sal que yo le pongo en la mesa? No, por supuesto que no. Es la sal que le puso el cocinero que están en ese restaurante. Es la sal que le puso el industrial cuando lo procesó y que viene cuando uno da vuelta el producto, ve cuánto tiene de sodio. Es la sal que originariamente tiene ese alimento desde la naturaleza. Todo eso es el sodio que hay que considerar. Es verdad. Bueno, lo mismo con los impuestos. Si vos llenás de sal tributaria toda la cadena productiva, al final lo haces incomible. A ese producto indigerible, con ese más 40 y más 50% de impuestos cada vez que se consume. Matías, sepárame, cuando ya viene elaborada la comida con la sal, en este caso los impuestos, ¿quién es el que se lo pone puntualmente? ¿La Secretaría de Comercio? ¿Quién es el que le agrega los impuestos? No, nación, provincia y municipio. Cada uno por separado. Claro, exactamente. A ver, por ejemplo, el IARAF te muestra una botella de gaseosa y 48% son los impuestos. Todos los impuestos. Todos. ¿Esto qué significa? Es decir, no hay que comerse la de que es la sal que yo le pongo en la mesa. La sal que yo le pongo en la mesa es el IVA. Ese es el único que nosotros pagamos legalmente. Pero después está ingresos brutos, tasas municipales, impuesto a la importación, impuestos internos, débitos y créditos, ganancias, seguridad social. Entonces, al final de ese 48%, un tercio aproximadamente es el IVA, otro tercio son los otros impuestos al consumo que se calculan allí sobre el precio de facturación, internos, ingresos brutos, tasas municipales, y además durante toda la cadena, no solamente el último eslabón, a lo largo de toda la cadena, como el ejemplo de la sal. Y el otro tercio son los impuestos que se llaman directos, que son ganancias, seguridad social. Todo eso es el conjunto de impuestos. Entonces, ¿qué es lo que hace este régimen? Lo que hace este régimen es correr el velo
Sí. y que podamos ver los impuestos que pagamos y soportamos. Y aparecería todo eso en la factura. Exactamente. Entonces Discriminado me cuenta todos los impuestos. Exactamente. Eso ya se inventó en Brasil, nos inspiramos nosotros en Brasil, funcionó muy bien en Brasil, la gente tomó conciencia y dijo, bajame los impuestos, y empezaron a bajar los impuestos el año pasado, una bruta reforma tributaria que bajaron los impuestos del 34% de todos los impuestos al consumo, bajaron al 27% de super-IVA. Ese super-IVA que ahora se habla acá, ya se inventó allá, consolidando todos esos impuestos. Pero claro, los brasileños dicen, por un minuto, 27% de IVA, seguímelo bajando. Claro. Es decir, gracias por el 7% que bajaste, claro, pero seguímelo bajando porque tenemos el impuesto al valor agregado más alto del mundo. Claro, sí. Primero. Segundo, ahora que sé los impuestos altos que pago, 40% en el combustible, 45% en hoteles, dame servicios como la gente. Si yo pago una tasa vial, no me devuelvas rutas con pozos. Tercero, ahora que sé los impuestos altos que pago, me involucro en el gasto público, porque es ahí a donde van a parar mis impuestos. Claro. Yo creía que las cosas eran gratis. No, yo creía que las cosas eran que pagaban recursos del Estado, que había recursos del Estado. Yo creía que los impuestos los pagaban los ricos, las grandes empresas. No sabía que lo pagaba yo. Ni mucho menos lo dice esto la gente que está bajo la línea de pobreza. 200 estadios de River Plate, digamos, lleno de gente bajo la línea de pobreza, que está comprándole un paquete al Estado, un paquete de fideos al Estado cada vez que le cuesta comprar uno. Al margen te pregunto, no tenemos los 12 millones de pobres que salieron hace poco, eso no existe. Exactamente. No está, o sea, es una falacia eso. No, a ver, el punto es, esa gente hoy está afrontando ese 48% también. Entonces, proporcionalmente, es la gente que más está pagando impuestos. ¿En qué hemos convertido nuestro sistema tributario? En que hay esos 200 estadios de River Plate llenos, repletos hasta el pasto de gente bajo la línea de pobreza que está pagando un paquete de fideos para el Estado cada vez que le cuesta comprar uno para sí. Matías, agradeciéndote, quiero terminar esto que vos dijiste que está muy bueno, impuestos y tarifas. Pero acá hay otro problema, que son las tarifas que me las dolarizaron y yo cobro en pesos. Hay tarifas dolarizadas, o sea, no sé si es la energía, pero que están dolarizadas. ¿Por qué si acá la gente cobra en pesos, tiene pesos, se le dolariza la tarifa? Bueno, sí, hay muchas cosas que está porque no te figura vos que está dolarizada, porque si el dólar se mueve... Claro. Sí, no, porque tienen un precio internacional y naturalmente eso no te lo termina trasladando en pesos. Pero el público común al que vos apuntás, eso no lo entiende. O sea, si a mí me aumenta el kilowatt, dice, uy, ¿por qué me aumentaron? No está dolarizado, amigo. Exactamente, es así. El mundo funciona así. Entonces ahí, Miguel, para resumirlo, este régimen tiene 2 fases y 2 momentos. 2 fases que son la nacional y la provincial municipal. La otra es provincial municipal. Y 2 momentos, la que es con los impuestos fáciles, la del último eslabón de la cadena, la del vendedor, la del que sabe, viste, que tiene que aplicar el 21% de IVA y tanto de ingresos brutos y tanto de impuestos de tasas municipales. Y la fase 2, que es la de toda la cadena. Bueno, ¿dónde está el régimen hoy? Momento 1, fase 1. Solamente los impuestos nacionales, IVA, internos, los 2 impuestos a los combustibles, ya los vemos desde el 1 de enero en todo el país, en Salta también, se adhiera o no se adhiera a la provincia. Punto. Eso ya lo vemos. Segundo, va a ser el momento donde se genera un agente de cálculo que va a calcular el resto de la cadena, esa sal tributaria del resto de la cadena, no la que le pongo en la mesa, sino todo el resto. Eso va a haber un agente de cálculo, ya está inventado en Brasil, no es tan complejo, no se necesita ningún software como desde alguna provincia se dijo, digamos, es algo que es complejo para calcular para ese agente de cálculo, pero muy simple de aplicar para cada uno de los vendedores, porque es un algo aproximativo, ¿sí? Digamos, estimativo, donde se calculan los impuestos no de tu carrito de supermercado, sino de un carrito estándar. Porque la idea es que vos te lleves concientización fiscal, vos no te llevas un crédito de impuestos. Entonces, si es 36, 37, 38, eso es secundario. Lo importante es que sepamos que no es 0 ni que es 21%. Exacto. Bueno, y ahora pasamos a la fase 2, que esa es la importante.
porque a nivel nacional ya está implementado, hubo viento a favor, la Nación lo aplicó muy bien, las segundas y terceras líneas del gobierno nacional realmente trabajaron en forma impecable y está impulsado por nosotros desde Lógica, pero muy bien implementado por, digamos, el gobierno nacional. Ahora viene la fase 2 y esa es la importante, porque el viento que hay a favor a nivel nacional es en contra en las provincias. Claro. Vos fijate, Miguel, que tuvimos 15 meses desde que se sancionó este régimen y tenemos solamente 2 provincias adheridas, Chubut y Mendoza, en forma impecable. Unanimidad en diputados, unanimidad en senadores en Mendoza, el oficialismo y la oposición, el peronismo, juntos presentando el mismo proyecto, una cosa bien. Argentina año verde, no parece la Argentina. Estuvimos ahí en el debate, nos invitaron en primera fila, un debate súper profundo, responsable, y bueno, unanimidad y unanimidad. En Chubut algo parecido, unicameral, prácticamente también unánime, pero tenemos solamente 2. Después en segunda fila tenemos algunos que están en proceso de adherirse. Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos. Uno con media sanción, otro con un anteproyecto, otro con una resolución preparatoria. ¿Dónde está Salta? Bueno, Salta, a ver, no está ni en el primer escalón ni en el segundo escalón, pero tiene 3 proyectos de ley presentados de adhesión. José Gaufin es el primero que lo ha presentado, con el cual hemos estado en contacto ya desde hace un año con él. Y después el diputado Romero y el diputado Cornejo han presentado de distintos bloques proyectos de ley de adhesión. Todavía ninguno del oficialismo, pero nos dice el diputado Gaufin que está allí en conversaciones, con lo cual tenemos la esperanza de que pase algo parecido a lo de Mendoza. Y ojalá que Miguel sea una realidad, porque si hay algo en que podemos estar todos de acuerdo, es en el tema transparencia. Sí, acá tenemos 60 diputados, hay que juntar las firmas para que tenga estado parlamentario, para que se trate como ocurrió en Mendoza y en Chubut. Eso es lo que hay que trabajar acá, claro. Pero el público también lo tiene que conocer, Matías. Es interesante que conozca, ¿no? Y que de alguna manera tenga la repercusión de lo positivo de Mendoza y de Chubut. Exactamente. Con lo cual, bueno, cuando nosotros le comentamos esto al diputado Gaufin, él ya estaba con la idea y ya venía hablando allí con las autoridades, con el oficialismo provincial, y ojalá que se dé esta situación, porque si hay algo que nos tenemos que poner de acuerdo es en decirle la verdad fiscal al contribuyente. Sí, acá, Miguel, hay que entender bien que acá no se tocan impuestos, no se tocan los impuestos. Claro. Esto es simplemente decime la verdad. Pasado mañana hablaremos del peso de los impuestos, pasado mañana hablaremos del tamaño del Estado, pero lo que vos no podés hacer es seguirme ocultándome la verdad cuando hay una constitución que dice que me tenés que dar la información adecuada. Claro, que le sume entonces el presidente a el equilibrio fiscal y transparencia fiscal. Exactamente. Eso está bueno. Querido Matías, gracias por estar con nosotros, gracias por aportarnos esto y por conocer cómo podemos ir mejorando, ¿no? El día a día de la compra y venta. Así es. Bueno, Miguel, para los que nos quieran seguir en las redes, estamos como País con Lógica. Nosotros somos una entidad apartidaria que estamos al servicio de todos los partidos, pero no suscribimos a ninguno en particular. Y desde ese lugar ciudadano y apartidario es que estamos impulsando este régimen. Y en nuestras redes van a ver allí todas piezas sobre este régimen de transparencia fiscal al consumidor, también algunas piezas divertidas. Allí está el Tano Pazman con Andy Olivera, con un par de videos que hemos posteado y que llegaron a 6 millones de visualizaciones, donde así en forma muy amena cuenta de qué se trata este régimen. Y bueno, y con el estilo del Tano Pazman, con esa virulencia, cuando estuvo el descenso, está ahí a los insultos cuando se entera de los impuestos, porque el punto es que se entera de los impuestos que está pagando. Claro. Se enoja porque se los ocultaban, no solamente por el tamaño de los impuestos, sino porque se los venían ocultando. Así que está toda esa información en País con Lógica en las redes. Gracias, Matías. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Matías Olivera.